Hola, en este video resolveremos un ejercicio de balance de masa y energía. Bueno, el problema nos dice, se destilan 100 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales de masa de benceno y tolueno. La velocidad de flujo del producto en la cabeza de columna es de 48.8 kilogramos por hora y el residuo de la destilación contiene 7.11% en peso de benceno. Dibuja y etiqueta un diagrama de flujo de proceso. Después, calcula las fracciones masa y las fracciones molares del benceno y las velocidades de flujo molar del benceno y del tolueno en mol sobre hora en el flujo de cabeza de la destilación. Ok, ahora, para identificar dónde se encuentran cada una de nuestras partes a calcular, debemos identificar dónde está la cabeza de la columna. Esta se encontrará en la parte superior, mientras que el área de residuos de destilación estará en la parte inferior. Ya una vez identificados estas partes, deberemos mencionar que X representará nuestro benceno y Y el tolueno. Se dividirá nuestras entradas y salidas como entradas A y salidas B y C. B será la parte de la cabeza de la columna y C será la parte de residuos. Ahora, para comenzar a resolver nuestro problema, nosotros conocemos la cantidad de 0.0711, que sería nuestra fracción masa de benceno en el área C. Ahora, si queremos calcular la fracción masa de tolueno en el área C, restaríamos a 1 la cantidad de la fracción masa en el área C de benceno, lo que nos da como resultado 0.928. Ahora, si queremos conocer nuestro flujo másico en el área C, deberemos observar que se puede realizar un balance, donde podemos decir que A es igual a B más C. ¿Qué quiere decir esto? El flujo másico en A es igual al flujo másico en B más el flujo másico en C. Y nosotros queremos conocer el flujo másico en C. Al realizar el despeje, obtenemos que el flujo másico en A menos el flujo másico en B es igual a la sustitución de nuestros datos, que sería 100 menos 48.8, esto en kilogramos por hora. Entonces, al realizar la operación, obtenemos que el flujo másico en C es igual a 51.2 kilogramos por hora. Una vez obtenido nuestro flujo másico en C, procedemos a calcular el flujo másico de benceno en el punto A, el flujo másico de benceno en el punto C, la fracción masa en el punto B de benceno y el flujo másico en B de benceno. Para empezar, el flujo másico de benceno en A es igual al flujo másico en A de ambos componentes multiplicado por la fracción masa de benceno en A. Al sustituir nuestros datos tenemos que es 100 kilogramos por hora multiplicado por 0.5. Al realizar esa operación obtenemos que el flujo másico de benceno en A es igual a 50 kilogramos por hora. Como se nos había mencionado al inicio del problema, nosotros tenemos las mismas cantidades de tolueno que de benceno al inicio, a la entrada. Entonces podemos deducir que el flujo másico de benceno en A va a ser igual al flujo másico de tolueno en A, pero eso ya lo veremos posteriormente. Ahora tenemos cómo calcular el flujo másico de benceno en C. Eso es igual al flujo másico en C de ambos componentes multiplicado por la fracción masa en C de benceno.
Al sustituir nuestros datos, tenemos que es 51.2 kilogramos por hora multiplicado por 0.0711. Aquí faltó un 1. Al realizar esa operación, tenemos que el flujo másico de benceno en C es igual a 3.64032 kilogramos por hora. Ahora, calculamos la fracción masa en B del benceno. Para calcular esto, nosotros vamos a utilizar un balance donde el flujo másico de benceno en A va a ser igual al flujo másico de benceno en B más el flujo másico de benceno en el punto C. Realizamos un despeje dejando solo el flujo másico de benceno en el punto B y los otros dos datos los sustituimos, obteniendo que es 50 kilogramos por hora menos 3.64032 kilogramos por hora. Pero nosotros recordamos que el flujo másico de benceno en el punto B es igual al flujo másico en el punto B de ambos componentes multiplicado por la fracción masa del benceno en el punto B. Pero nosotros queremos conocer este último dato, entonces despejamos y obtenemos que al realizar la operación anterior nos da 46.35 kilogramos por hora, y esto va a ser dividido entre el flujo másico de ambos componentes en el punto B, que es de 48.8 kilogramos por hora. Al realizar esta operación obtenemos que la fracción masa de benceno en el punto B es igual a 0.95. Finalmente realizamos el cálculo de la fracción del flujo másico de benceno en el punto B. Esto va a ser igual al flujo másico en el punto B de ambos componentes multiplicado por la fracción masa del benceno en el punto B. Al sustituir nuestros datos tenemos que esto es 48.8 kilogramos por hora multiplicado por 0.95. Al realizar esta operación obtenemos que el flujo másico de benceno en el punto B es igual a 46.36 kilogramos por hora. Ya teniendo todos esos flujos másicos del benceno en todos los puntos, procedemos a calcular los flujos másicos de tolueno en todos los puntos. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, al inicio del problema se nos dijo que teníamos las mismas cantidades de benceno y tolueno a la entrada. Entonces, en el punto A, la fracción masa de tolueno va a ser igual a la fracción masa de benceno en el punto A, que es de 50 kilogramos por hora. Ahora, para calcular el flujo másico de tolueno en el punto B, este será igual al flujo másico en el punto B de ambos componentes multiplicado por la fracción masa del tolueno en el punto B. Al sustituir nuestros datos tenemos que esto es 48.8 kilogramos por hora multiplicado por 0.05. Al efectuar la operación obtenemos que el flujo másico de tolueno en el punto B es igual a 2.44 kilogramos por hora. Y procedemos a calcular el flujo másico del tolueno en el punto C. Esto es igual al flujo másico en el punto C que está multiplicando a la fracción masa del tolueno en el punto C. Al realizar nuestra sustitución tenemos que es 51.2 kilogramos por hora, aquí faltó una H, multiplicado por 0.928. Al efectuar esta operación tenemos que el flujo másico del tolueno en el punto C es igual a 48.51 kilogramos por hora. Ya con todos nuestros flujos másicos, tanto de benceno y de tolueno, en el punto A y en el punto B y en el punto C, nosotros tenemos una de las preguntas una de las cosas que nos están pidiendo en nuestro problema. Ahora vamos a calcular todos los flujos másicos para el benceno y para el tolueno en el punto, todos los flujos molares para el benceno y para el tolueno en el punto A, B y C.
Para esto vamos a hacer uso de los pesos moleculares tanto del benceno como del tolueno. Aquí cabe resaltar que cuando se obtuvo la fracción masa del benceno en el punto B, se realizó la misma operación que efectuamos en el punto C para calcular la fracción masa del tolueno en el punto B, que nos dio un resultado de 0.05. Ahora, para calcular la fracción molar del benceno en el punto A, nosotros vamos a multiplicar nuestra fracción másica en el punto A por 1 kilomol entre 78 kilogramos, el cual viene siendo un factor de conversión derivado del peso molecular. Lo mismo haremos en el caso del tolueno, pero ya lo veremos más adelante. Al efectuar esta operación, nosotros vamos a obtener un valor de 0.64 kilomoles por hora, pero a nosotros no nos lo están pidiendo en kilomoles, nos lo están pidiendo en moles. Entonces nosotros multiplicamos por 1000. Al multiplicar por 1000 obtenemos que nuestro flujo molar de benceno en el punto A es igual a 640 moles por hora. Ahora, como ya hemos deducido anteriormente, el flujo molar de benceno en el punto A va a ser igual al flujo molar de tolueno en el punto A, que será de 640 moles por hora. Procedemos a calcular el flujo molar del benceno en el punto B. Para esto vamos a ocupar el flujo másico de benceno en el punto B, multiplicado por 1 kilomol entre 78 kilogramos. Al realizar esta operación, obtenemos que el flujo molar del benceno en el punto B es igual a 0.59 kilomoles por hora. Al multiplicarlo por 1000, obtenemos que el flujo molar del benceno en el punto B es igual a 590 moles por hora. Ahora, para calcular el flujo molar del tolueno en el punto B, multiplicamos el flujo másico del tolueno en el punto B por 1 kilomol sobre 92 kilogramos. Al realizar esta operación, obtenemos que el flujo molar del tolueno en el punto B es igual a 0.026 kilomoles por hora. Al multiplicar esto por 1000, obtenemos que el flujo molar del tolueno en el punto B es igual a 26 moles por hora. Para calcular el flujo molar del benceno en el punto C, lo obtendremos multiplicando el flujo másico del benceno en el punto C por 1 kilomol sobre 78 kilogramos. Al efectuar esta operación nos da 0.0466 kilomoles por hora. Al multiplicar por 1000 nos da 46.6 moles por hora, lo cual es el resultado del flujo molar del benceno en el punto C. Finalmente calculamos el flujo molar del tolueno en el punto C, el cual es la operación del flujo másico del tolueno en el punto C multiplicado por 1 kilomol sobre 92 kilogramos. Esto, al realizar esa operación, nos da 0.5164 kilomoles por hora. Multiplicando por 1000, 516.4 moles por hora, que vendría siendo nuestro flujo molar del tolueno en el punto C.